DJP. Ingeniería electromecánica. Especialistas en mantenimiento preventivo y correctivo de ascensores, instalación de controles de acceso para su residencia o empresa, e instalación y modernización de todo tipo de puertas vehiculares y peatonales. En CETX, Jaime Restrepo Vázquez está atizando el fuego. La política de caos total se extiende con éxito por toda Colombia. Las alarmas están encendidas. En la actualidad hay 10 grupos armados operando a sus anchas en todo el territorio nacional. Además del ELN, está el fraccionamiento de esa organización denominado Comuneros del Sur. También hay que contar al Clan del Golfo, al Estado Mayor Central y una disidencia de ese grupo denominada Frente 57, Yair Bermúdez. También aparecen en el panorama el Estado Mayor de Bloques al mando de alias Calarcá, la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano, que se separó de la Segunda Marquetalia, las autodefensas Conquistadores de la Sierra Nevada y las organizaciones criminales identificadas como los Chotas y los Espartanos. Estas organizaciones narcoterroristas vienen generando una enorme crisis humanitaria en diferentes puntos de la geografía nacional, debido a los combates por el control territorial, los paros armados, el uso de explosivos, el reclutamiento forzado y la instalación de minas antipersona. Es que los colombianos nos hemos concentrado, o nos llevaron a concentrarnos, en el Catatumbo y en la espantosa situación del Cauca. Pero la realidad es que hay miles de colombianos en otras zonas del país que padecen las consecuencias del fracaso de la paz total y la pérdida de rumbo estratégico que sufren las Fuerzas Armadas. En este sentido, el senador petrista Ariel Ávila aseguró que el gran problema es que la política de seguridad y las fuerzas militares no han encontrado una estrategia para combatir a estos grupos narcoterroristas, que siguen incrementando su poder en toda Colombia. Según la Defensoría del Pueblo, hoy por hoy hay teatros de guerra en 12 puntos de la geografía nacional, que no cuentan con el mismo protagonismo mediático del Catatumbo y del Cauca. Veamos esos puntos. En Antioquia, en los municipios de Briceño, Yarumal y Valdivia, se han presentado enfrentamientos entre el Clan del Golfo y las disidencias al mando de alias Calarcá, quienes actúan en alianza con el ELN en esa zona del departamento. Además, esta guerra de ejércitos narcoterroristas ha generado el desplazamiento de más de 400 familias en los municipios de Remedio, Segovia, Anorí y El Bagre. En el departamento del Chocó, desde el 4 de febrero, el ELN y el Clan del Golfo disputan a sangre y fuego el control de la subregión del río San Juan. La situación se agrava toda vez que a la zona llegaron las disidencias de alias Mordisco, que se aliaron con los gaitanistas para combatir al ELN. Entre tanto, en el departamento de Nariño, los combates entre las disidencias de alias Mordisco y el Frente Comuneros del Sur por las rutas del narcotráfico y la minería ilegal ha ocasionado el desplazamiento forzado de más de 100 familias. Además, las acciones de la fuerza pública contra el grupo de Mordisco llevaron a los criminales a intimidar a la población para que impidiera el acceso del ejército a las zonas de influencia de los narcoterroristas. En el Cauca, más allá del Plateado y del Cañón del Micay, en la zona de Caldono, se reportan enfrentamientos entre las disidencias de Mordisco y el ELN. Asimismo, los narcoterroristas de alias Mordisco están en plena guerra contra el Frente 57 Yair Bermúdez, que es, a su vez, una disidencia del grupo de Mordisco. El complejo panorama tiene a más de 1.000 personas confinadas desde hace más de un año en el corregimiento de Ortega, en Cajibío. Entre tanto, en el Pacífico Vallecaucano, el ELN, el Clan del Golfo y una nueva disidencia denominada Wilson González
se disputan a sangre y fuego el control territorial del Bajo Calima. Se sabe del confinamiento de cerca de 3.000 personas, además de homicidios selectivos y desapariciones forzadas en la región. De igual forma, en Buenaventura se reactivó la disputa entre los chotas y los espartanos. En la Sierra Nevada, los enfrentamientos entre el Clan del Golfo y las autodefensas conquistadores de la Sierra han generado homicidios selectivos, confinamientos y desplazamientos forzados de varias comunidades indígenas, campesinas y además comunidades negras. En la serranía del Perijá se intensificaron las disputas entre el ELN y las disidencias de alias Calarcá. A estos dos ejércitos narcoterroristas se ha sumado en las últimas semanas el presuntamente extinto Frente 19 de las FARC, que está rearmándose en esa región del país. Ataques con explosivos, paros armados y amenazas a exmiembros de las FARC son el pan de cada día en esa zona del Perijá. Entre tanto, en el Magdalena Medio, la débil coexistencia entre el ELN, las disidencias de alias Calarcá y el Clan del Golfo pende de un hilo, por una alianza del grupo del Calarcá con el ELN para combatir al Clan del Golfo. El panorama no es mejor en el departamento de Arauca, en donde continúa la guerra entre el ELN y las disidencias de alias Mordisco, conocidas como Frente 10 de las FARC, lo que ha desembocado en asesinatos, secuestros y reclutamiento de menores. En los departamentos del Meta, Guaviare y Putumayo sigue escalando la guerra entre las disidencias de alias Mordisco contra las de alias Calarcá. Esta guerra ha ocasionado el confinamiento de comunidades indígenas enteras y el reclutamiento de menores en Mesetas y La Uribe, en el Meta, además del desplazamiento de más de 900 personas durante lo corrido de este año. A los anteriores teatros de guerra es necesario sumar el intento del ELN de consolidar el dominio en la frontera entre Colombia y Venezuela, gracias a la relación simbiótica del grupo narcoterrorista con la dictadura venezolana. Tampoco se puede olvidar que las disidencias de las FARC combaten por el control de la Amazonía colombiana después de finalizar una débil alianza que tenían el Estado Mayor Central y el grupo narcoterrorista de alias Calarcá. De hecho, la Amazonía es clave si se tiene en cuenta que la región alberga el 5% del total de cultivos de coca de Colombia y se encuentra en el epicentro de rutas del narcotráfico hacia Venezuela, Perú y Brasil. Eso por no hablar de la abundante minería ilegal en esa zona del país. La guerra se esparce a lo largo y ancho de Colombia, mientras el gobierno se dedica a flirtear con los narcoterroristas, ofreciéndoles el oro y el moro para que se sumen a la fracasada paz total. Además, las operaciones de erradicación de cultivos ilícitos, el primer eslabón en la cadena de producción de narcóticos, fueron abandonadas al punto de no cumplirse ni siquiera las metas más que mediocres que se propuso el gobierno Petro. De darse las elecciones de 2026, el nuevo presidente recibirá un país en llamas, en guerra, con ejércitos narcoterroristas fortalecidos, en plena expansión y bien financiados gracias al beneplácito que en la práctica ha concedido el gobierno Petro al negocio del narcotráfico en Colombia. Definitivamente la política de Gustavo Petro de esparcir el caos total por todo el país es el único éxito real y palpable del desastroso gobierno que padecemos los colombianos. TX Colombia, la contundencia de los hechos.